Bienvenidos a un nuevo episodio de Tómate un café con el profe Alex. Para iniciar, quiero que reflexionemos sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué los niños hacen tantas preguntas y por qué a veces les decimos no pregunten tanto? Para dialogar un poco sobre estos desafíos a los cuales nos hemos enfrentado los docentes diariamente en nuestra institución, hemos invitado a los docentes Janina Delgado y Brian Arcos, docentes de la institución educativa técnica agroindustrial La Victoria del municipio del Tablón de Gómez. Y qué mejor que ustedes, que comparten todos los días con los estudiantes y la comunidad educativa para compartir sus opiniones y puntos de vista sobre cómo podemos fomentar el pensamiento crítico desde nuestras respectivas áreas de enseñanza. Muchísimas gracias, profe Alex, por invitarnos a tomarnos este delicioso café Hanakatu y a compartir con ustedes nuestras experiencias educativas. Profe Alex, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un privilegio poder sentarnos con usted a compartir no solo esta taza de café, que por cierto está delicioso, sino también aportar desde nuestra vivencia diaria las diferentes situaciones que se forjan alrededor del desarrollo del pensamiento crítico desde las diferentes áreas académicas. Perfecto. Juntos reflexionaremos sobre cómo se construye el pensamiento crítico desde el nivel inicial o preescolar y por qué es clave no apagar esa chispa desde el inicio. En este episodio nos basaremos en textos claves de autores como Oseban, Pérez, Idagarra, Araya, Maldonado y Guirous y reflexionaremos sobre cómo el pasado histórico de la educación impacta nuestras prácticas actuales. Bueno, mis profes, ¿y qué tal les ha parecido el café? Está muy rico, la verdad tiene muy buen sabor y muy buen aroma. Sí, mi profe, muy rico, pero ¿por qué Hanakatu? Bueno, el nombre Hanakatu viene de una palabra indígena que significa más cerca del cielo y representa la geografía de nuestro municipio del Tablón de Gómez, especialmente al río Hanakatu, que nace al pie del volcán Doña Juana. También representa a nuestra zona alta y montañosa y en especial a ese volcán Doña Juana. Bueno, continuando con el tema, para poder desarrollar esta temática debemos hablar de la historia de la educación en Iberoamérica. Hablaremos de los sistemas educativos, cómo han evolucionado con el tiempo. Oseban y Pérez e Idagarra nos muestran que, a pesar de los avances logrados, aún arrastramos problemas heredados del pasado, como la desigualdad en el acceso a la educación. Aunque se han realizado muchas reformas, todavía existen grupos que no tienen las mismas oportunidades educativas que otros, y esa es una carga que sigue presente. Ahora bien, como docentes tenemos que ser conscientes de estos desafíos. No se trata solo de dar clases, sino de reconocer que hay barreras que debemos romper. Tiene toda la razón, profe Alexis. Por eso es importante que trabajemos para que los estudiantes no solo reciban información, sino que también aprendan a cuestionar cómo las cosas se han hecho siempre. Y si logramos eso, ya estamos dando un gran paso para mejorar las cosas, ya que los docentes venimos siendo una guía para nuestros estudiantes, les brindamos herramientas para que ellos fortalezcan su aprendizaje y así obtengan conocimientos significativos para su vida cotidiana. La educación física no solo se trata de hacer ejercicio o practicar deportes. Con el paso del tiempo, esta área se ha cambiado mucho y ahora también ha ayudado a que los estudiantes piensen de forma crítica, es decir, que analicen, reflexionen y tomen decisiones con base en lo que observan y viven. Antes la educación física se enfocaba principalmente en tener un cuerpo fuerte, seguir órdenes y moverse correctamente. Se parecía mucho a una preparación militar o médica. No se hablaba mucho sobre por qué hacíamos ciertas actividades ni se invitaba a los estudiantes a pensar o dar su opinión. Muy bien, yo les puedo contar que desde mi perspectiva, el pensamiento crítico no se trata de repetir datos o fórmulas, sino más bien de aprender a cuestionar, a analizar y por supuesto a transformar. Como lo planteó Marco Raúl Mejía, la educación crítica implica que los sujetos sean capaces de leer el mundo para transformarlo, no solo de leer palabras para repetirlas. En este sentido, autores como Araya, Maldonado y Guirous, al igual que Mejía, desde nuestro contexto colombiano, nos invitan a no aceptar pasivamente lo que se nos enseña, sino más bien a investigar, a cuestionar y a actuar frente a las realidades que nos rodean.
Y aquí es donde entra lo interesante. El pensamiento crítico no es algo que podamos trabajar de manera aislada. Tiene que haber un diálogo entre nosotros, los docentes y también con los estudiantes. Por ejemplo, en el área de educación física, la educación tiene un papel clave a través de la lúdica, la recreación y el deporte. También podemos cuestionar cosas como las normas sobre el cuerpo y la salud. A veces no pensamos en el impacto que tiene todo eso en la forma en que nosotros vemos. Por ejemplo, en el área de educación física, la educación tiene un papel clave a través de la lúdica, la recreación y el deporte. También podemos cuestionar cosas como las normas sobre el cuerpo y la salud. A veces no pensamos en el impacto que tiene todo eso en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Para comentarles una experiencia en mis estudios universitarios, evocamos a Nietzsche. En 2005, en el área de educación física, esta afirmación Nietzsche cobra un sentido profundo. El cuerpo no es solo un instrumento que se mueve, sino que es una fuente de conocimiento, expresión y sabiduría. A través del movimiento, el juego, el deporte y la interacción corporal, las personas aprenden, se comunican y construyen identidad. Reconocer al cuerpo como una gran razón implica valorar la educación física como un espacio donde se forma el pensamiento, la sensibilidad y la conciencia crítica del ser humano. Excelente reflexión, profe Brian, sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el área de educación física. Creo que es muy importante recalcar esa educación inicial que se convierte en la base fundamental del proceso educativo integral. Para eso, profesora Yanina, usted como docente de preescolar, ¿podría compartirnos su reflexión en cuanto al pensamiento crítico? Claro que sí, mi profe. Desde mi rol como docente en preescolar, creo firmemente que el pensamiento crítico no espera a que el niño crezca, sino que empieza a gestarse desde las primeras experiencias escolares. De esa manera lo planteó Julio César Arboleda. El pensamiento crítico en la infancia se construye desde el asombro, la curiosidad y la posibilidad de interpretar el mundo desde su propia mirada. ¿Qué implica esto? Pues implica que desde el aula de transición debemos generar estos espacios donde los niños puedan hacerse preguntas, puedan explorar, puedan dialogar y construir sus propias ideas, no solo repetir las nuestras. A ver, profes, muchas veces hemos subestimado la capacidad de los niños y niñas en esta etapa para reflexionar, para cuestionarse y construir significados. En esta etapa, ellos ya son capaces de hacerse preguntas, de observar con atención su entorno y, ¿por qué no?, de construir sentido a partir de sus experiencias. Qué buenas reflexiones, mis profes, sobre la importancia del pensamiento crítico en la educación. Ahora sí, quiero invitarlos que hagamos un comparativo de aquellas situaciones que históricamente han hecho parte de la educación y que aún siguen evidenciando en nuestros entornos educativos y que de alguna manera han marcado nuestras realidades educativas. Bueno, les voy a comentar. En los salones de preescolar era común que los niños y niñas fueran vistos como vasijas vacías, que deberían ser llenadas con conocimiento. Se esperaba que los niños repitieran rondas, memoricen colores, memoricen las letras y números sin entender su significado, ni darle un sentido. Las preguntas eran vistas como interrupciones y no como parte del aprendizaje. Ahora bien, el pensamiento crítico ni siquiera era parte del currículo ni de las expectativas para los más pequeños. Ahí sí, como decían, la obediencia, el silencio y la imitación eran considerados señales de buen comportamiento y buen aprendizaje. Aunque los discursos han cambiado y hoy se habla de pensamiento crítico, exploración, protagonismo infantil y enfoque diferencial, en la práctica aún existen muchos salones de clase donde se sigue priorizando la repetición sobre la reflexión. Es así como las rutinas rígidas, las fichas mecánicas y el control de comportamiento siguen limitando la posibilidad de que niñas y niños se expresen libremente, hagan preguntas o propongan ideas. El adulto sigue siendo la única voz autorizada y el pensamiento crítico se limita a los grados superiores.
Es por eso que hoy, más que nunca, se necesita una transformación real de las prácticas docentes, donde la pregunta del niño sea tan importante como la respuesta del adulto y donde se promueva una cultura de diálogo, de interpretación y de construcción conjunta del conocimiento. A mí sí me inquieta muchísimo saber, usted como docente del área técnica, ¿qué podría compartirnos desde su quehacer diario con respecto a cómo se desarrolla el pensamiento crítico? Porque si bien podríamos pensar que en esta área difícilmente se puede desarrollar este tipo de competencias. Por supuesto, profe Yanina. En mi experiencia como docente en el área técnica, especialmente en la producción y agroindustria del café, me he dado cuenta de que muchas cosas del pasado siguen presentes en nuestra educación hoy en día. Aunque hemos avanzado bastante, todavía hay varios retos importantes que debemos enfrentar. Por ejemplo, los programas educativos técnicos muchas veces están desactualizados o en algunos casos ni siquiera existen. Las nuevas tecnologías y prácticas sostenibles que hoy son súper importantes en la producción de café no siempre se enseñan y eso limita mucho a la preparación de los estudiantes para los desafíos actuales. Por eso creo que como docentes tenemos la responsabilidad de mantener la enseñanza actualizada, enfocarnos en la práctica y preparar a los estudiantes para que puedan aportar de verdad al desarrollo del sector y ayudar que la producción del café sea más sostenible y competitiva, como lo señala Hernández en su estudio del año 2020. El verdadero reto de la educación técnica es garantizar que los conocimientos adquiridos en las aulas sean capaces de integrarse de manera eficaz en las realidades productivas y sociales, respondiendo de forma eficiente a las demandas del mercado y a las necesidades locales. Bueno, lo que les puedo comentar en el área de la educación física, en décadas pasadas la educación física se enfocaba casi exclusivamente en disciplinar el cuerpo. Formar filas, marchar, repetir movimientos, imitar al docente, el niño debía hacer caso, seguir instrucciones, no salirse del patrón. Ejemplo, el profesor decía, todos van a saltar en un pie mientras cuento hasta 10. Si un niño preguntaba, ¿por qué?, o proponía otro movimiento, era corregido o ignorado. No pregunte, haga lo que le digo. En este contexto, el pensamiento crítico estaba totalmente ausente, lo que se buscaba era la obediencia mecánica, no el cuestionamiento ni la reflexión sobre lo que se hacía. Sin embargo, en la práctica aún sobreviven muchas clases estructuradas como antes, centradas en el mando directo, la evaluación del rendimiento o del todos hacen lo mismo, al mismo ritmo y en silencio. En lugar de aprovechar esa propuesta como un acto de pensamiento crítico, creativo y empático, se la descarta en favor de una estructura rígida. Muy bien. Por otro lado, creería yo que podríamos ir concluyendo esta conversación, mi profe Alexis, y para mí el pensamiento crítico no es solo una habilidad cognitiva, sino también es una actitud frente a la vida y la educación. ¿A través de qué? Pues a través de la reflexión conjunta entre nuestras disciplinas. Podemos fortalecer esta capacidad de nuestros estudiantes, ayudándoles a cuestionarse, a reflexionar y a transformar su entorno. Este cambio generacional debe llevarnos a cambiar no solo el discurso de desarrollo de pensamiento crítico en nuestras clases, sino más bien el incorporar estas prácticas en nuestros currículos educativos. Bueno, para concluir, hoy hemos reflexionado sobre cómo la historia de la educación y las pedagogías críticas siguen influyendo en nuestras prácticas. Además, hemos explorado cómo a través del diálogo interdisciplinario podemos construir un pensamiento crítico en nuestras aulas, ya sea en el área técnica, en la educación preescolar o en la educación física. Sí, mis profes. Y muchas gracias, profe Yanina, profe Brian, por su colaboración en este diálogo interdisciplinario. Y gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras, en este recorrido. Nos escucharemos en un próximo episodio, donde seguiremos reflexionando sobre cómo construir una educación más crítica y transformadora. Hasta la próxima.